su lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios es bueno, amén. Aleluya. Espíritu Santo, ayúdanos. Que hoy los cielos sean abiertos. Que hoy el espíritu de sabiduría y revelación fluya sobre nosotros. Y que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hemos estado hablando de la cruz. Hay tanto que decir acerca de esa cruz ensangrentada, mis amados hermanos. Hay tanto que reflexionar acerca de ella, hay tanto que meditar. Y es que la cruz es básicamente la verdad más importante que tú y yo podemos llegar a conocer y comprender en esta vida. No hay ninguna otra cosa más importante en esta vida que tú debas saber, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente representa su sacrificio, representa su obra de redención a favor de los creyentes. La semana pasada hablamos de cómo desde la cruz fluye una sobrenatural y poderosa transformación de todo nuestro ser. Creo que el mensaje de la semana pasada ha sido uno de los mensajes más importantes que yo he predicado en toda mi vida. Y créame, he predicado muchos mensajes. A veces me sorprendo. Usted entra a nuestra cuenta de YouTube, Pastor Ricardo Arana, y hay más de 1000 mensajes en ese canal. Son muchos mensajes, mi hermano. Muchos mensajes. Usted pudiera ver un mensaje diario. Y en 3 años acaba. Así cuando digo que ese es uno de los mensajes más importantes que yo he predicado, probablemente créame que eso significa mucho. Yo les invitaría a volverlo a escuchar. Hay cosas que no basta simplemente con oírlas aquí. Y a mí personalmente me gustaría mucho que personas de esta iglesia a lo largo de la semana se tomaran el tiempo, que intencionalmente separaran un espacio a la mitad de la semana o en algún momento de la semana para volver a escuchar el mensaje que fue predicado el domingo. Creo que de esta manera pudiéramos nosotros sacar un mucho mayor provecho de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo sería mayor. Porque lamentablemente corremos el riesgo de acostumbrarnos a esto. Créame, iglesia, yo he hecho esto por 18 años y corremos el riesgo de acostumbrarnos o familiarizarnos con lo que está sucediendo en este lugar. Y yo trato de mantenerme consciente en todo momento de que esto no es algo a lo que yo me pueda acostumbrar. Yo le digo al Señor que no me permita de que yo, como decía la semana pasada, me convierta en un profesional del púlpito y para mí predicar la palabra todas las semanas sea común. No, mis hermanos, esto es sobrenatural. Y lo que usted recibe es el alimento que nutre su espíritu. Es la palabra que liberta su ser. Es el mensaje que cambia vidas.
Es algo que puede transformar por completo su destino, pero hay que comenzar a mirarlo con aprecio, porque no es cualquier cosa. Así que yo quiero hablar acerca de cómo nuestra identidad debe echar raíces en la cruz. Porque esa es la única forma, mis hermanos, en la cual nosotros realmente vamos a vivir a la altura de nuestra salvación. Esa es la única manera en que vamos a poder ser, en el ejercicio de la vida diaria, todo lo que Jesucristo proveyó para que nosotros fuéramos en su salvación, en su sacrificio. Así que yo hoy oro que el Espíritu Santo te hable fuerte y te permita ver que tu identidad ya no puede estar más enraizada en lo que tú eras antes de venir al Señor. Que tu identidad tampoco puede estar enraizada en los errores que cometiste en el pasado o en tu debilidad. Ni siquiera tu identidad debe estar enraizada en tus circunstancias actuales. Solo hay un lugar donde nuestra identidad tiene que echar raíces, y es en la persona de Jesús. De eso, mis hermanos, vamos a hablar en esta mañana. Tengo 7 puntos. Como tenemos Santa Comunión, voy a tratar de ser muy conciso, pero cada uno de ellos es bien importante y por eso le pido que me dé toda su atención. En primer lugar, Romanos capítulo 5, versos 8 al 10. Les pido por favor ahí en la computadora. Tengo muchos pasajes, así que vamos a ser rápidos. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este pasaje dice 3 cosas bien importantes. Primero, estamos justificados en la sangre del Cordero. Amén. Segundo, fuimos reconciliados con Dios. Tercero, seremos salvos de la ira de Dios mediante Jesucristo. Y cuando hablamos acerca de identidad, nos referimos a la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Y eso es lo que proyectamos hacia afuera. Tu identidad es la manera en la que te percibes a ti mismo, y al mismo tiempo es la que te hace ser quien tú eres, en tu personalidad, en tus decisiones, tu manera de ser, toda tu vida, tus decisiones. Todo está en alguna forma moldeado por tu identidad. Así que tu identidad es algo bien importante, porque básicamente determina no solo quién tú eres, sino cómo tú vas a vivir. Amén. Y el primer punto que yo quiero tocar es: tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos, mis hermanos, a la luz de la cruz. Imagina que la cruz fuera un espejo al cual tú te acercas para ver en él tu reflejo. ¿Qué sería lo que tú verías si te miraras a la luz de la cruz? Porque hay una preocupación muy latente en este tiempo, y es: no podemos vivir como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en nuestra vida. Usted se da cuenta de que hay personas que son cristianas, pero que viven como si la cruz no hubiera hecho ninguna diferencia en ellos. No podemos vivir así. No podemos vivir como si la cruz no hubiera tenido un profundo impacto en nuestro ser. Como si la cruz no hubiera tenido un profundo impacto en nuestro corazón.
tenemos que desarrollar un nivel de conciencia, y esto por la sangre del Cordero, acerca de cómo nuestra identidad tiene que estar fundada, tiene que echar raíz en lo que la cruz ha hecho por nosotros. Y básicamente hay 4 cosas que tú debes saber, y que creo personalmente que sería el reflejo de la cruz si tú te miraras a través de ella. Porque claro, el diablo también tiene su espejo. El diablo quiere que tú te veas en su espejo, para que cuando tú te reflejes en él, veas lo peor de ti y no lo que la cruz ha hecho. Satanás quiere que te reflejes en el espejo de la conmiseración, de la debilidad, del fracaso. Pero cuando tú te miras a través de la cruz, descubres 4 cosas que pueden revolucionar tu vida para siempre. La primera de ellas es que has sido completamente perdonado. Colosenses capítulo 1 verso 14 dice: en quien, y se refiere a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dios ha cancelado la deuda de tus pecados por medio de la sangre del Cordero. Este perdón divino elimina la culpa y las consecuencias eternas del pecado sobre la vida de una persona. Pastor, si yo he sido completamente perdonado, ¿eso significa que nunca más tengo que volverme a arrepentir? No. Significa que todo tu pasado ha sido cancelado y borrado por completo, y que de ahora en adelante hay una nueva forma en la que tú y yo nos relacionamos con Dios. ¿Todavía podemos llegar a pecar? Sí, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Jesucristo le dijo a sus discípulos una noche: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y eso es lo que tú y yo hacemos, porque mientras estemos en esta tierra, este polvo, esta mugre de este mundo se nos pega. Así que tú y yo tenemos que estar lavándonos continuamente. Ahí es donde entra dentro del nuevo pacto el tema del arrepentimiento, la confesión y la limpieza de nuestros pecados. Pero la cruz revela a nuestro corazón que hemos sido perdonados y que Dios ha cancelado la deuda que nosotros teníamos con Él por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Segundo, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que la cruz proyecta en tu identidad cuando tú te ves a través de ella? Salmo 107 verso 2: díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Yo sé que hay personas que no entienden lo que esto significa, pero yo se lo voy a enseñar. Significa que has sido comprado y libertado de la esclavitud del pecado y de la autoridad de Satanás. La redención implica que un rescate, un alto precio se pagó por tu vida para devolverte a tu verdadero dueño, el Padre Celestial. Dar un aplauso a mi Jesús, por favor. Si te miras a través de la cruz como si esta fuera un espejo, ¿qué es lo que la cruz proyectaría en tu identidad? Romanos capítulo 3 verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la cruz revela a nuestra identidad que hemos sido justificados. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que Dios te ha declarado justo o recto, no por tus obras, sino por la gracia de Dios. La justicia perfecta de Cristo
te es imputada a ti como si tú la hubieras hecho. ¿Sabes qué es lo más asombroso de la justificación? Que esta cambia tu posición legal delante de Dios, siendo considerado como si tú nunca hubieras pecado en toda tu vida. Es una de las verdades más asombrosas del Evangelio, mis hermanos, la justificación. Y la cruz le dice a tu identidad: has sido justificado. Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Esa es, en alguna forma, una razón para vivir una vida perdida y de desenfreno. No, yo no creo que alguien que se vea a través de la cruz quiera vivir o quiera seguir viviendo como vivía antes de conocer a Cristo. La cruz, mis amados hermanos, despierta en nuestro corazón un anhelo por la santidad de Dios. Nunca abrace una doctrina corrupta que justifica una vida pecaminosa a nombre de la gracia. Eso no existe. Está de moda. Hay un cristianismo liberal, progresista, que sugiere eso, pero es una total aberración. ¿Qué es lo que la cruz proyecta en nuestra identidad cuando nos vemos a través de ella? Romanos 5:10 dice la palabra: porque si siendo enemigos, porque fuimos enemigos de Dios, antes de Jesús tú y yo éramos enemigos en nuestra mente, en nuestras acciones. Pero dice la Biblia: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, escuche bien, estando reconciliados. Esa es nuestra posición ahora delante de Dios. Hemos sido reconciliados y por esa razón seremos salvos por su vida. La cruz proyecta en nuestra identidad que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Esto significa que la enemistad entre tú y Dios, causada por el pecado, ha terminado. La reconciliación, mis hermanos, restaura la relación y la comunión con Dios, transformándote de enemigo a hijo. Así es como te percibes. Mírate a ti mismo a través de la cruz. Todo esto, mis hermanos, es por la gracia de Dios y por la fe en su Hijo Jesucristo. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, aceptación. Esa gran necesidad intrínseca del ser humano de sentirnos aceptos, de sentirnos que el Señor nos acepta, sucedió en la cruz a favor de los que creen. Punto número 2, estamos hablando de que nuestra identidad tiene que echar raíz profundo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mi segundo punto es: por causa de lo anterior, amén, por razón de lo antes dicho, camina en este mundo en la confianza de su gracia y su favor. Amada iglesia, ¿no has descubierto que por causa de la cruz de Cristo, la gracia y el favor de Dios están sobre ti? Están sobre ti. Están sobre todos los que han creído en Jesús. En Romanos 5:17 leemos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo es Adán, pues mucho más reinarán en vida. Diga conmigo: reinarán en vida. ¿Quiénes? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiero que tú medites en esto.
Dice la palabra de Dios que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, quienes reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No podemos vivir, mis hermanos, una vida de temor. No podemos seguir viviendo una vida de dudas ni de incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dígalo, Dios está con nosotros. Tenemos que recordar siempre que la gracia de Dios es el efecto que la cruz tuvo en el Padre y que se derrama abundantemente sobre aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. O sea, la cruz no solamente tiene un poderoso efecto transformador sobre nuestra vida, sino que la cruz también tiene un poderoso efecto sobre el Padre. Dios le da aprecio, le da valor, le da honra al sacrificio de su propio Hijo por nosotros. Y ese sacrificio y esa entrega y ese dolor y ese sufrimiento y esa obra gloriosa mueven al Padre a derramar sobre nosotros no solamente su misericordia, sino su gracia y su favor. Totalmente inmerecido, totalmente inmerecido. Salmo 30, verso 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. Hay personas que se encuentran en la primera parte de esta frase: por la noche durará el lloro. Pero nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar puesta totalmente en lo que la cruz ha conseguido a favor nuestro delante de Dios. Por eso dice la Biblia: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. El favor de Dios dura toda la vida. Tú y yo tenemos que caminar en este mundo confiados en que la gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Alguien dice amén a eso aquí? Dejemos de pensar como el mundo piensa. Dejemos de considerarnos a nosotros mismos como simples mortales. Porque la Biblia dice que el favor de Dios y la gracia de Dios están sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Que si tú y yo vivimos confiados en la gracia de Dios, podemos esperar que cosas buenas nos ocurran. Yo dije, tú y yo podemos esperar que cosas buenas nos ocurran. ¿Por razón de qué, pastor? Por razón de que la gracia y el favor de Dios reposan sobre nuestras vidas. Escuche, por causa de la cruz. Nunca llegues a pensar que mereces algo de parte de Dios. Porque si fuera por méritos, tú y yo estaríamos completamente perdidos. Pero por razón de la gracia, tú y yo podemos esperar que cosas buenas nos sucedan. Ahora, esto no funciona. Escuche bien, pastor, pero ¿por qué si la gracia de Dios está sobre mí, por qué no me va bien? Porque no crees. Porque toda verdad se activa a favor de los que creen. Es decir, tú no puedes ahí caminando en temor, en incredulidad, en dudas y creer que la gracia va a estar en operación, porque tú mismo estás anulando su efecto por razón de no creer. Por eso es que tú tienes que verte a ti mismo a la luz de la cruz. Por eso es que tu identidad tiene que echar raíz en la cruz del Calvario. Tu identidad, para que entonces tú, cuando salgas a la calle, creas que la gracia de Dios está sobre ti, y que por eso los ángeles te protegen, y que por eso cosas buenas te pueden suceder, y que por eso su favor inmerecido puede abrirte puertas que tú nunca hubieras podido abrir en tus propias fuerzas. Algunas personas no ven la gracia de Dios porque están confiando en ellos mismos
para abrir sus propias puertas, pero Dios tiene unas puertas que Él quiere abrirte para ti. Gloria al Señor, aleluya. Pero todo esto está determinado por la fe que nosotros ejercitamos diariamente en lo que la cruz ha conseguido para nosotros. Yo soy un hijo de Dios y la gracia de Dios está sobre mí, y por eso yo puedo esperar que cosas buenas me sucedan. Y esto no es ese positivismo barato, merezco abundancia. No, tú no mereces nada, ni yo. Tú y yo merecíamos el infierno por causa del pecado, pero Dios en su amor nos entregó la cruz. Usted no se asombra de este evangelio. Usted no se asombra, no se sorprende de este evangelio. Gloria al Señor. Confesemos diariamente su gracia. Señor, tu gracia está sobre mí. No salgas temiendo, porque el temor es expectativa por lo negativo. No, confiesa su favor, confiesa su gracia y confiesa que puertas se abren delante de ti, porque tú estás caminando bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dale un aplauso a mi Señor, por favor. Ahora, 3. ¿Esto produce un cambio en nosotros o es que no logra ningún efecto sobre nuestra personalidad o sobre nuestra percepción de Dios, de nosotros mismos y de la gente que nos rodea? No. En Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuántos hijos amados de Dios hay en este lugar? Ay, pastor, es que yo no me siento amado. No es por vista, es por fe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versos 10 y 11. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mi tercer punto es: relaciónate con cada persona a través del amor con que tú has sido amado por Dios en Cristo Jesús. El amor que tú entiendes es el amor que tú extiendes. Es una ley. Cuando tú comprendes y crees el amor que el Padre tiene para ti, no hay manera que tú sigas siendo un gruñón con la demás gente. No hay manera que tú sigas siendo déspota. No hay forma que tú sigas siendo un amargado. No hay manera que tú sigas maltratando gente a diestra y a siniestra. No hay manera en la que tú sigas siendo una persona apática. Porque cuando tú te sientes amado por Dios, ese amor se proyecta. Si alguna gente entendiera esto. Yo soy amado profundamente por Dios. Y por eso no puedo sino amar a mis semejantes. Claro, en este punto todos estamos trabajando cada vez más, ¿no? Todavía se nos quiere manifestar el viejo hombre. Señor, cámbialo, te lo mando. Como alguien dijo, ¿te lo llevas o te lo mando? No, iglesia, escúchame.
el amor que tú entiendes, cuando el conocimiento, escuche bien esto, cuando el conocimiento del amor de Dios permea tu corazón, tú comienzas a amar como Dios ama. Por eso es un tema de identidad. Entre más consciente del amor de Dios esté sobre tu vida, mayor será tu facultad para vivir en amor hacia los demás. Por eso la Biblia dice: de la manera en que Cristo los perdonó a ustedes, ustedes también perdonen a los que los ofenden. O sea, para que tú puedas llegar a experimentar esta libertad para perdonar a otros, tienes que comprender primero el perdón que Jesucristo realizó a favor tuyo. Es reflexión. La manera en la que tú te relacionas con las personas es una reflexión de la forma en la que tú crees que Dios te trata a ti. Por eso yo sé qué clase de Dios tú tienes, por la manera en la que tratas a las demás personas. Cuatro. Gracias, Padre. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. Este pasaje lo mencionamos la semana pasada, porque el amor de Cristo nos conmueve hasta las entrañas. Segunda de Corintios 5, 14. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hechos capítulo 12 versos 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Diga: tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12, 28. ¿Se da cuenta? Tengamos gratitud. Ese es mi punto 4. Sirve, escucha, con la gratitud que emana de un corazón agradecido. ¿Cómo, mis amados hermanos, si nosotros llegamos a comprender la obra de la cruz en nuestra vida, no vamos a experimentar gratitud? Cuando tú y yo llegamos a comprender de qué nos salvó la cruz, de qué nos libró, ¿qué logró? No hay forma que tú y yo no podamos sentir gratitud total hacia Dios. Así que el resultado de esa gratitud, mis amados hermanos, es el genuino y desinteresado deseo de servir a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Toda persona que llega a comprender lo que la cruz ha hecho a favor de su vida, experimenta como resultado la gratitud. Y escuche bien, no hay una sola persona que se sienta agradecida con Dios que no lo quiera servir luego. No hay una sola persona que se sienta agradecida con Dios que no lo quiera servir luego. La gratitud te empuja irremediablemente, y no estoy hablando de obligación, sino de deseo. Te empuja irremediablemente al servicio. Por eso es que usted ve cuando hay personas que dicen: pastor, yo quiero servir a Dios. ¿De qué manera yo puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Y evidentemente esto no significa necesariamente un servicio en la iglesia, que claro, la iglesia puede ser una plataforma para tu servicio,
Pero nuestro servicio a Dios no está limitado a lo que podamos hacer aquí, sino a lo que podamos hacer allá. Servimos a Dios sin cargo, sin ministerio, porque nuestra gratitud nos impele a servir a Dios donde quiera que nosotros estemos. Y si Dios me necesita en el lugar en el que yo estoy, y si Dios me necesita en alguna manera, ahí estoy yo para hacer lo que Él quiera que yo haga. Yo soy un instrumento de su gracia, soy un instrumento de su amor, soy un instrumento de su salvación. La gratitud te liberta del egoísmo, porque es el egoísmo el que te impide servir a Dios con libertad. Pero la gratitud te desatora de ese egoísmo que solo se centra en servir a tus propios intereses y a tus propios deseos, para abrir el corazón y servir a otros, y amar a otros, y perdonar a otros, y hacer por otros algo, porque tú sientes una profunda gratitud por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Yo no puedo comprender, le digo algo, amada iglesia, se lo digo con mucho amor porque soy su pastor. Yo no puedo comprender que una persona, después de algunos años, no tenga el deseo de servir a Dios. No puedo comprender qué sucede cuando una persona no tiene el deseo de servir a Dios de alguna manera. Y repito, esto no significa necesariamente, pastor, por favor, yo quiero servir en la iglesia, me gustaría ser maestro o maestra de escuela dominical, o me gustaría ser ujiero, me gustaría cantar en alabanza, o estar en audio, en video, o estar... Hay personas que me han dicho: pastor, pudiera hacer cualquier cosa que usted necesita que yo haga, solo dígamelo. Yo digo: wow, pero escuche bien, nuestro servicio no solamente se limita a lo que nosotros podamos hacer aquí. Nuestro servicio es una vida. Y quiero decir algo también para todos los que ya sirven: nuestro servicio no se puede limitar solamente a una plataforma y no servimos allá afuera, porque eso significa que lo que nosotros hacemos es un show, no una vida. Yo sirvo aquí y sirvo allá. Gloria a Dios porque Dios me usa aquí, pero gloria a Dios porque Dios me usa allá. Y donde quiera que yo esté, aquí estoy, Señor, para servirte en lo que tú me necesitas. Señor, aquí estoy. Si voy caminando por la calle y el Señor me dice: ora por esa persona, yo sé que el Señor está mirando la necesidad de alguien y encontró uno de sus hijos cerca a esa necesidad que Él quiere suplir. Y esa es la razón por la cual tú a veces sientes hacer algo a favor de un desconocido, o a favor de alguien que probablemente no sabes quién es. Quiero decirle, y le digo esto solo de manera educativa: yo he hecho cosas tan locas en estos 25 años de cristiano. He hecho cosas tan, pero tan locas. Usted no se imagina. Mi familia es testigo de muchas de esas locuras. Estamos en un lugar y estamos caminando por ahí, y de repente Dios me dice: regrésate. Y hay una persona por ahí, y el Señor me dice: dale una ofrenda. Saca dinero de tu cartera y dale una ofrenda. Mire, yo ya ni pregunto, ni digo: Señor, ¿eres tú Dios o eres tú diablo? Claro, porque alguna gente sabe que tengo aquí en el traje, espéreme. Y entonces cuando el Señor pone en su corazón: dale una ofrenda a esa persona, tú sientes en tu corazón. Es que, mire, y quiero que entienda esto: la voz de Dios no necesariamente es: oíste que Dios dijo quiero que le des una ofrenda. No, lo sentiste. Y a veces ese sentir es más intenso que una voz. Yo he sentido, mis amados, ese se llama impulso del Espíritu. Yo he sentido como ese impulso ha roto mi plan. Yo he sentido muchas veces como ese impulso ha roto lo que yo estaba determinado a hacer, o mi cronograma, o mi programa del día. Ese impulso del Espíritu dentro de mí ha roto mis planes muchas veces, y me ha hecho, o me ha llevado a hacer cosas que yo digo: wow, o sea, ¿cómo no podemos creer que el Espíritu Santo todavía habla hoy al corazón de sus hijos? Y creer que el Espíritu de Dios está confinado a un libro.
muchas cosas locas, mis hermanos, en 25 años. Pero todo eso no es sino el resultado de la gratitud. ¿Por qué estoy aquí predicando la palabra de Dios? ¿Por qué quise servir a Dios? Como le decía la semana pasada, ¿por qué tomé la decisión de abandonar la música en la línea secular para comenzar a servir a Dios? Por gratitud. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer cuando Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso conmigo y con mi casa y con mi familia y con ustedes también? Así que, mis amados hermanos, nuestra identidad a la luz de la cruz tiene que producir en nosotros una profunda gratitud que nos impele a servir a Dios donde quiera que nosotros estemos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice la Biblia: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Los gentiles somos usted y yo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice lo siguiente: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La cruz ha roto todas las cadenas que nos mantenían cautivos. Aleluya. Y créame, la cruz es efectiva para hacer eso. Muchas de nuestras limitaciones y ataduras actuales nacen de la ignorancia de saber lo que la cruz ha hecho. En otras palabras, muchas de esas limitaciones que nosotros todavía seguimos experimentando como cristianos son la memoria de la limitación, pero no la limitación como tal. Usted ha escuchado la historia del pequeño elefante en el circo que fue atado con una cadena y una estaca al piso. Y durante muchos años, en esa energía de pequeño elefante, él intentaba zafar el pie y solamente se lastimaba con el grillete. Pasaron los años y aquel elefante se hizo un elefante adulto, pesando toneladas, con una fuerza demasiado grande. Pero por alguna razón el elefante ya no se movía del lugar donde a él lo ponían. Todavía había una cadena y una estaca. El problema era el asunto era que él tenía ya la suficiente fuerza como para hacer pedazos la cadena y arrancar fácilmente la estaca. Pero ya no lo intentaba, porque en su memoria, en su conciencia, quedó la limitación. Quiero decirle algo: hay cadenas que la cruz ha roto, pero que se quedaron grabadas en nuestra conciencia, y que nosotros todavía no hemos descubierto que la cadena está rota, que la celda de la prisión está abierta, gloria al Señor, que la limitación ha sido quitada. Lo que tenemos que hacer ahora es renovar nuestra mente con la palabra de Dios para comenzar a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que aprender, gloria al Señor, que la cruz ha roto las cadenas, la cruz ha roto las barreras, la cruz ha roto las ataduras, ha roto la maldición. Ninguna maldición prevalece sobre un hijo de Dios que sabe que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Y no solamente lo sabe, sino que lo proclama continuamente, porque el diablo es muy terco y obstinado. Al diablo hay que recordarle una y otra vez lo que él sabe, pero no acepta: que tú ya no estás bajo su propiedad, que tú has sido libertado,
de la potestad de las tinieblas y has sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Satanás va a tratar de venir de tiempo en tiempo a convencerte de que tus cadenas siguen intactas, pero es una mentira. Mis cadenas han sido rotas. Diga, mis cadenas han sido rotas. Dígalo, mis cadenas han sido rotas. Mis cadenas han sido rotas, aleluya. No te dejes engañar, no te dejes convencer y sácate de una vez ese pensamiento. ¿Qué va a pasar el día que ese elefante por accidente jale la pata y aquella cadena se haga 1000 pedazos? El elefante verá y dirá: oh. Y así alguna gente, cuando descubre que el pecado ya no tiene autoridad sobre él, dice la Biblia: el pecado no se enseñoreará más de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La cruz ha roto todas las cadenas que te mantenían cautivo. El pecado, la condenación, la culpa, el temor, las ataduras espirituales, los hábitos pecaminosos. Eso que tú crees que no puedes ser libre. Ese pecado que con tanta facilidad, como dice Hebreos, se te enreda en los pies. Esa debilidad de la cual muchas personas se han convencido: nunca voy a poder salir de esto. Corre a la cruz y abrázate a la cruz ensangrentada, gloria a Dios, porque de esa cruz fluye libertad, de esa cruz fluye poder para vencer. Alguien dice amén. Mire, del momento de mayor debilidad de Cristo, tú y yo experimentamos la mayor fortaleza nuestra. Nuestra mayor fortaleza está en el momento de la mayor debilidad de Él, en la cruz. Rechaza en el nombre de Jesús toda mentira del enemigo, pero también rechaza todo intento de regresar a un sistema de obras y méritos, porque esto no es religión, mis amados hermanos. Lo que yo le estoy predicando hoy no es religión, es vida. Gloria al Señor, aleluya. Tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño personal, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Y vive en esa libertad gloriosa que te permite amar y servir desde un corazón transformado y no desde una obligación legalista. Y quiero que sepan todas las personas que sirven en esta iglesia: nadie está obligado a hacer nada aquí. Nadie. Todo lo que nosotros podemos hacer tiene que nacer de la gratitud y la libertad. Yo soy libre. Diga: yo soy libre. Dile a la persona que está al lado de ti: tú eres libre, aleluya. Eres libre. Eres libre. Pues yo no me veo libre. Es que te sigues viendo en el espejo incorrecto. Ya casi termino. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Romanos capítulo 1 verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Mi punto 6: proclama el mensaje de la cruz con convicción y poder. Proclámalo. Mire esto, iglesia, porque yo veo una debilidad en la iglesia moderna relacionada con su responsabilidad de proclamar el evangelio a toda criatura. Y esto no se trata de programas, ni de ministerios, ni de equipos de evangelismo. No se trata de eso. Eso siempre ha sido una herramienta efectiva. Pero cuando nosotros comprendemos el poder transformador de la cruz en nuestra propia vida, mis hermanos, escúchenme bien,
nos convertimos en embajadores efectivos de ese mensaje. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la gente que experimenta el poder de la cruz? Que no anuncia teorías teológicas huecas y vacías. Son gente que carga un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en su vida para la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la predicación más poderosa? La que fluye de un corazón que ha experimentado el poder de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero uno que ve, uno a quien le fue devuelta la vista, como aquel ciego que le preguntaron: ¿y tú qué dices de aquel hombre? ¿Quién es el que te abrió los ojos? Y él dice: yo no sé quién es, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Ese es el testimonio que la iglesia tiene que comunicar allá afuera. Dios no requiere que tú seas un experto en las escrituras. Claro, el conocimiento te ayuda, pero lo que te capacita para proclamar el mensaje de Jesús no es el conocimiento bíblico que tú tengas, sino la experiencia real que hay en tu vida. Aleluya. La cruz no es solamente un evento histórico, sino una realidad presente que continúa libertando a las personas del poder del pecado, la culpa y la muerte. Y compartir este mensaje con los demás es un privilegio, mis hermanos, que fluye naturalmente de nuestra identidad como cristianos. ¿Cómo no habríamos de hablar de Cristo? Cristo morando dentro de nuestro corazón. ¿Cómo no podríamos decirle a alguien: quiero hablarte del amor de Dios y de la obra de Cristo a favor de ti? Y aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para poder hablar de esta gloriosa salvación, para poder hablar de Jesús. Compartir, repito, este mensaje es un privilegio que debe fluir de manera natural de nuestra identidad en Cristo. Hablar con otros acerca de Jesús debería ser común para ti y para mí. Común. Y mi punto 7: persevera en la esperanza que la cruz asegura. Yo creo que todas estas cosas, esta es como la cúspide. Dice Judas, no el que se ahorcó, él no tuvo tiempo de escribir. Judas 1, 24 y 25. Mire esto, mire esto, mire esto. Reciba la palabra. Hoy usted está comiendo bife de chorizo. En su punto. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Romanos capítulo 8, versos 17 y 18. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, abran el corazón a lo que les voy a decir. La cruz no solo transforma nuestro pasado y afecta nuestro presente, sino que también asegura nuestro futuro. ¿Alguien dice amén a eso? Diga: la cruz asegura mi futuro. Cada prueba
y tribulación temporal debe verse a través del lente de la eternidad que Cristo ha garantizado para nosotros mediante su sacrificio. Por eso es que los cristianos deben ser gente perseverante, deben ser gente tenaz, deben ser gente llena de esperanza, deben ser gente que no se rinde, deben ser gente que no se dobla, deben ser gente que no vuelve atrás por nada. Aleluya. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, dijo Jesús, no es digno de mí. La perseverancia cristiana no está fundada en nuestra fuerza de voluntad, sino en la obra consumada de Cristo. Por eso es que cuando experimentamos desánimo, sufrimiento o dudas, podemos anclar nuestra esperanza en la certeza de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La cruz, mis hermanos, es nuestro recordatorio constante de que Dios cumple sus promesas, aun cuando eso significó el sacrificio de su propio Hijo. Y esta esperanza no es pasiva, sino activa, transformando nuestra visión del sufrimiento presente y motivándonos a perseverar con gozo, sabiendo que nuestra identidad final como hijos glorificados de Dios está asegurada por la sangre del Cordero. Como dice Hebreos 12:2, debemos poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un día, mis amados hermanos, el mismo Señor que murió en esa cruz ensangrentada por nosotros regresará. Aleluya. Yo dije regresará. Aleluya. Regresará por su iglesia, regresará por todos aquellos que creyeron y regresará por todos aquellos que le aman. El nombre mismo de esta iglesia, de este ministerio a nivel mundial, significa eso. Maranata significa el Señor viene. Diga, el Señor viene. Pero tú y yo podemos confiar, porque la cruz garantiza nuestra salvación eterna. Dar un aplauso al Rey, aleluya. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús? Adórele, adórele. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie. Mis hermanos, pueden ayudarme a comenzar a repartir los elementos para la Santa Comunión, por favor, mientras cantamos. Eres mi todo. Adore a Jesús, adore a Jesús, adore a Jesús. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres. Dame a Cristo, solo a Cristo. Yo dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dilo, dame a Cristo, solo a Cristo. Lo dejo todo por Él, dejo todo por. Dame a Cristo, dilo, iglesia fuerte. Dame a
Díselo. Otra vez. Dame a Cristo. Dame a solo a Amén. Quiero que leamos 1 Corintios 11:23 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Porque esto era tan importante. Jesús mismo se lo reveló a Pablo. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, y luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue herido por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tu palabra dice: mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Participe del cuerpo de nuestro Señor Jesús. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor, anuncian la cruz hasta que Él vuelva. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa sangre, sangre que fue derramada por nuestras transgresiones, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que nos limpia de todo pecado, la sangre que limpia nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre que nos ha redimido para nuestro Dios, sangre preciosa, sangre santa, sangre inocente, sangre sin mancha, la sangre del Hijo de Dios. Amén. Participe de la sangre. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Mi todo,
lo dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo, lo dejo todo por Él, dejo por Él. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús en esta hora. Amén. Amén. Alguien aquí diga aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Yeah. Gracias, Señor. Qué maravilloso domingo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios es demasiado bueno, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Yo oro al Señor que este mensaje, y como le decía al principio de la enseñanza, estos 3 últimos domingos son una serie. Usted los puede escuchar, los puede compartir. Esos grupos de WhatsApp, aprovéchelos. Mande ahí, gloria al Señor. Ay, pastor, ¿qué va a decir la gente? Pues yo creo que es de mucho más edificación que esos chistes malos que luego se comparten. Gloria al Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. El amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Que la bendición de Abraham los alcance, la sangre de Cristo los cubra, el Espíritu Santo los llene, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, les amo. Feliz semana, excelente domingo, bendiciones para todos.